El día de hoy decidí pasarte hasta la cocina y mostrar parte de los procesos que estoy llevando a cabo en clase con mis alumnos, de manera que si las preguntas que vemos en clase da la casualidad que son preguntas que también tienes o has tenido en alguna ocasión, en este video se van a responder y por otra parte vas a conocer parte del proceso que estoy llevando a cabo en clase, vas a ver un poco de la manera en la que trabajamos y en resumida cuenta vas a confirmar si mis servicios y las cosas que estoy haciendo son cosas que se alinean con lo que tú buscas o quieres. En fin, haciendo el rollo de lado y entrando en materia, les presento esta clase con Jorge. Él es saxofonista y trabaja en una tienda de música, entonces se puede decir que tanto de un lado como del otro, pues de alguna manera está en contacto constante con la música. La sesión no tiene el mejor audio, traté de arreglarlo lo más que pude, pero es completamente legible los puntos que estamos tratando y en definitiva las respuestas tratamos de hacerlas lo más claras, lo más concisas y lo más rápidas para que ustedes puedan entenderlas también. Sin más preámbulo, vamos a la clase. Vamos arrancando por el principio, como dicen por ahí. Primero que nada, me interesa mucho ver en qué maneras ahora sí que te puedo ayudar o cuáles son los problemas que estás enfrentando como saxofonista y en base a eso, si quieres, vamos a ir armando los protocolos de la clase y en sí. Pues bueno, me he dado cuenta que a veces voy a tocar y todos los instrumentos suenan durísimos, ¿no? Ya amplificados. Y el sax suena muy poco y cuando le damos volumen empieza a hacer feedback con todo. Bien, primero que nada, cuando tú vas a tocar a lugares, ¿tienes manera de estar manipulando la consola o de manipular el equipo de sonido o hay alguien que está haciendo eso? Pues todo el mundo se la da de que yo le sé, pero no le sabe, ¿no? Esta pregunta la hago generalmente para ver qué tanto control hay sobre el equipo de sonido y qué limitantes tienes para saber cuáles son las áreas que puedes manipular y en base a eso ir esculpiendo tu sonido lo más posible. Sí. Sí, a veces sí nos dejan manipular, ¿no? Da la casualidad que cuando voy a tocar yo solito, Ajá. con mis bocinas y todo, suena chingón, ¿no? Y le subo un kilo y cuando voy con los demás, empieza a limpiar por lo que sea. Ok, bien, primero que nada, cuando estás tocando con alguien que tiene control de una consola, independientemente de si la está acomodando bien o no, algo que es bien importante es tener tu monitoreo lo más aislado posible. ¿Tienes audífonos in-ear o estos que aíslan como todo lo externo? Esos audífonos con los que estás hablando, con los que estás ahorita participando en esta conversación son los mismos que usas para chambear. Sí, sí. Ok. Solo que le pongo un cable bien largo. Otras veces sí llevaba esta consola. Ajá, de hecho con esa mezcladora puedes amplificar todavía un poco más la señal, ¿no? Ajá. Entonces yo me conectaba a veces ahí Ajá. y de ahí mandaba mi línea para allá, ¿no? Ok, ¿qué micrófono estás utilizando? Ahorita estoy usando eso. Bien, pues lo primero es checar, obviamente, que la salida de lo que tú estás ejecutando sea lo más limpia posible. Me comentas que esto es así porque cuando lo haces por tu cuenta y lo haces solo, dices que suena muy chingón, suena muy completo. Toca, Sí, supongo encima de una pista. sí, Ok. sí. Cuando vas a tocar con algún grupo y hay alguien encargado del sonido, o una de dos. Lo primero, pues evidentemente es trabajar con gente que pues que sí la arme acomodándole al sonido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo veo que todo el mundo hace a la hora de tocar es mandan el volumen general de todo lo más alto posible. Es decir, al volumen del amplificador lo mandan a tope, o sea, el amplificador general que controla todo el PA. Antes de empezar a sonorizar como tal o ecualizar, lo primero que debemos de atender es la situación desde origen, es decir, el amplificador. Entonces, por ahí se debe de empezar. Siempre debe estar de la mitad en adelante un poquitito más. ¿Para qué? Para nunca estarle cargando de más al máximo que tiene el amplificador y no meter ruidos indeseados a la hora de estar tocando y por consecuencia, esos ruidos van sumando porque de entrada tienes un volumen general que va cargado de más, entonces Sí. se empieza por ahí. Si por alguna razón no se puede, pues entonces tienes que mejorar tu monitoreo de la manera más sutil posible. ¿Cómo hacemos esto? En la consola principal donde está el ingeniero, que te manden los instrumentos a bajo volumen, de manera que cuando tú estés tocando, suenes muy por encima de ellos, al menos en tu mezcla, y de esa manera pues podemos levantar todavía más nuestra señal. En esta parte lo que estamos abordando es el tema del monitoreo. Como pueden ver en el video, lo que estamos tratando es ver la manera más efectiva de atacar ese problema, aislando al máximo en medida de lo posible toda la capacidad que tengas para monitorearte. En particular, estamos atendiendo dos puntos importantes. Uno de ellos es aprovechar la amplificación que nos ofrece la mezcladora adicional para tener un monitoreo con más volumen y más presencia en nuestros audífonos. Lo segundo es estar incorporados en general con los instrumentos que queremos que también se escuchen ahí, pero dándole mayor énfasis a nuestro instrumento en particular. O sea, poner mi micro en la mezcla normal de ellos y sacar una salida de audio de ahí para mi mezcladora. Exactamente. Está chingón eso esto que te digo de mandar por medio de un auxiliar de la mezcladora, mandar esa salida a tu mezcladora y en base a eso tú ya nada más le pides, ¿sabes qué? Mándame tanto de guitarra, mándame tanto de voz, mándame batería o si no quieres batería, no me la mandes, yo acá lo estoy escuchando al güey. Otra cosa que te recomiendo, el micrófono que estás utilizando tiene control de volumen. Ok,
trabájalo siempre a la mitad. ¿Para qué? Por si por alguna razón en la consola te están dejando más abajo, o sea que de repente dices, no, güey, no estoy escuchándolo bien, tú tengas manera acá con tu volumen de trepar un poco más. Con eso muchos ingenieros terminan odiándote, pero al final de cuentas es parte de pensar como en general en base a lo que pues la banda está pidiendo, ¿no? No me juzguen, el consejo es muy útil. Entre más control tengas de eso, mejor. Y dice Pat. Ah, ya, eso es para atenuar señales. Por ejemplo, hay bajos o guitarras que tienen un compartimiento para ponerles pilas. Cuando les ponen esa pila, esa energía adicional está haciendo que funcione la pastilla y se produzca pues el sonido, ¿no? Cuando se trabaja con ese tipo de instrumentos, se pone el atenuador y chingó a su madre, o sea, ya lo tienes del otro lado y ya no hay como esa carga adicional de energías. En tu caso, al platicarme que estás usando este micrófono y no necesita como tal una batería ni nada, entonces no hay ningún pedo. O sea, simplemente quitas el atenuador y ya te da el volumen regular. Aquí tratamos el tema del atenuador, pero haciendo la comparativa entre instrumentos activos y pasivos. Más específicamente, hacemos el ejemplo con bajos y guitarras. A veces uno dice, no, es que si le agrego bajo, esta madre suena bien chingón, pero a veces en el bajo hay frecuencias que ciertos instrumentos no necesitan. Por ejemplo, en un sax tienes que dejar espacio. Si estás tocando con una pista, la pista ya viene con un bajo. O sea, se supone que estás siendo un instrumento adicional a lo que ya hay en la pista. Entonces es bueno en el sax, en esa parte, sacrificar un poco de esos bajos. O sea, no mucho, simplemente darle una atenuada en frecuencias bajas. ¿Para qué? Para que se amolde precisamente más y embone de manera más bonita a la pista en general. Tengo yo una escaladora, ¿no? Ajá. Mira, ahí por ejemplo, cuando levantas el high, el último, el de la Ajá. derecha, ok, cuando tú levantas el high, los instrumentos se vienen más hacia adelante, o sea, suenan con más presencia en la bocina. Y cuando tú mandas el high hacia atrás, el instrumento se aleja. Aquí como podemos ver, la consola que usa Jorge es una consola viejita, por lo cual no hay muchas opciones como tal. Le estoy explicando la ecualización en el último canal porque es el que más detalle nos da entre bajos, medios y agudos. Esta ecualización como tal, si se tiene la oportunidad, aplica también en canales individuales. Entonces, si no tienes un instrumento que tenga frecuencias bajas o que no maneje frecuencias bajas y estás tocando con más instrumentos, con más pistas y demás, es bueno sacrificarlo un poco. Y en la parte de altos es si quieres traer adelante o atrás el instrumento o quieres agregar también, le llaman brillo o aire. Por ejemplo, el saxofón es un instrumento que tiene un chingo de brillo, entonces es bueno de repente jugar con esas dos últimas para darle el color que quieres. Y la de la frecuencia baja, si no tienes tantos instrumentos o estás tocando, por ejemplo, si vas a tocar sin pista, ahí sí trata de jugar con esa perilla también, con la de low, o sea, no sacrifiques, al contrario. Si quieres agregarle para que dé más color al asunto, se vale. Pero entre más instrumentos vayas metiendo al asunto, vale la pena sacrificarle y bajarle un poco más a los bajos. Sí, mira, más o menos el alto, así más o menos lo uso. Ok, ahí lo que estás haciendo es que si, por ejemplo, estás tocando con más instrumentos, ahí estás tú opacándolos en la parte de las frecuencias graves. Por ejemplo, si tuvieras ahí un bajo acompañándote, ahí al bajo le estarías dando a la madre porque te estarías metiendo en las frecuencias que son pues del bajo. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es bajar un poco la perilla del low, digamos de la mitad hacia abajo un poco, ahí empezar a jugar exactamente en esos niveles. Y las segundas dos perillas van a ser para colorear tu sonido, o sea, para ver qué tono te gusta más y cómo embona ese tono adelante o atrás, lo que habíamos hablado hace rato. Se me fue el pedo de lo que te estaba diciendo. Oh, ya. Como te digo, siempre es bueno manejarte a la mitad para que te duren un chingo tu amplificador y demás. Siempre trata de setear los volúmenes a la mitad. Hazte a ese hábito. O sea, siempre de la mitad. Si de repente necesitas más huevos, cárgale tantitito más, pero nunca llegues a las 3/4 partes. O sea, ya toma eso como el máximo volumen. Y aparte, también vas a notar una diferencia bien cabrona en tu sonido. Oye, ya vi que tienes ahí ukuleles y la chingada. Órale, qué chido. Son los únicos ecualizadores que traen, ¿no? Sí. No traen ni paramétricos ni No, nada. y está chido porque a la hora de la hora, lo digo mucho eso en mi canal, entre menos opciones tengas para hacer algo, es mejor. ¿Por qué? Porque así le enfocas más al asunto de tu cabeza, o sea, a lo creativo, y a ponerte esas limitantes para que te hagan hacer cosas más chingonas, ¿no? Por ejemplo, cuando van a calar una guitarra y demás, yo ahí lo que te recomendaría es pon todos los parámetros a la mitad, o sea, la ecualización de bajo, Cero. el de medio, todo a cero. ¿Para qué? Para que la guitarra suene lo más real posible, para que el bajo suene o el instrumento que conectes suene lo más real posible. Si alguna vez estás en una tienda de música y quieres probar un instrumento, te recomiendo este método. Y ya a la hora de tocar en vivo, pues ahí sí, ya le haces modificaciones para colorear al gusto del lugar. Ahora, una pregunta. Simón. Fíjate, yo tengo un pedal de efectos que compré para poner reverb y delay.
Pero ¿tú crees que lo pueda conectar yo aquí en este tipo de salidas o entradas? No sé. Sí, mira, hay dos maneras de conectarlo. Una, poner el efecto directamente del micrófono de tu instrumento, que es de hecho como muchos guitarristas lo hacen. Del micrófono de tu instrumento Sí. sales y entras precisamente al procesador de efectos. El receptor del micrófono inalámbrico, ese lo vas a conectar al procesador de efectos. Y del procesador de efectos o del pedal, sales hacia la consola. Esa es una manera en la que lo puedes conectar. Otra es, ahí va a alterar los efectos para todos los canales. El micrófono de tu saxofón entra a la mezcladora como siempre, y de la mezcladora en donde dice FX, ahí metes el procesador y lo sacas, o sea, para que haga ese loop. Entonces tú le dices cuánto nivel de efecto quieres o no, y acá nada más en el procesador activas y desactivas el efecto que quieras. En esta parte se explicó cómo podría trabajar con una consola convencional a la hora de poner efectos. En la consola que él está utilizando esto no es posible porque los parámetros y controles no nos permiten hacerlo como tal. Sin embargo, se puede aplicar un efecto en un canal de la manera tradicional que ya conocemos, la cual es la que le estoy explicando en el video. Eso que me acabas de decir es lo que yo tenía en mente porque a veces toco tres cuates, queremos efectos, ¿no? En algunas mezcladoras tiene como para meter un efecto de fuera, algo así. Entonces, ¿puedo meter esa procesadora de efectos? Exactamente, puedes usarlo para que salga por el sonido general, o sea, para que la gente escuche el efecto, o simplemente para que lo usen los músicos como monitoreo. Eso está bien chingón. Entonces ahí pues ya tú decides qué uso le das. El efecto ahí va a estar y cada canal decide cuánto quiere de ese efecto o no. Y acá en el efecto simplemente activas y desactivas. Ese remote switch, tú conectas ahí un pedal y ese pedal te va a activar o desactivar el reverb que ya tiene la consola, que es el que está ahí a la izquierda. Ahí como tal, yo creo que la manera en la que se podría conectar ahí tu efecto es como lo dijimos la primera vez, tu saxofón, salir al receptor y del receptor conectarlo al procesador de efectos, salir del procesador de efectos y conectarlo a la mezcladora. Y ahí pues tendrías que manejar todo completamente con el pedal y solo afectaría al canal en el que lo conectes. ¿Cómo usar el delay? Porque a veces me suena demasiado. De Tiene hecho, mucha repetición. guacha, ahorita aprovechando te lo voy a explicar en chinga. Al menos vamos a ver el delay, ¿te parece? Te voy explicando los controles uno a uno. Primero, este que está aquí, que dice el level, ¿sí lo alcanzas a leer? Sí, sí. Ok, este es para controlar la cantidad de efecto que se va a mezclar con el sonido de tu saxofón, ya sea más o menos. Por ejemplo, si yo lo pongo acá en 0, No va a entrar nada. va a sonar nada más el saxofón. Entonces, Ajá, si lo voy metiendo, va entrando el efecto poco a poco. Entonces, aquí tengo que jugar más o menos con un balance en donde yo diga, ah, cabrón, ahí está toda madre. O sea, suena bien mi instrumento, en este caso tu saxofón, y está entrando la cantidad justa de efecto. ¿Viene así en level o hay otros que viene como mix? En mix viene 100% o 0%, 50%. Es exactamente lo mismo, es este control. Luego, el feedback en español significa retroalimentación. La retroalimentación es precisamente cuando tú provocas un sonido, cuántas repeticiones va a estar haciendo después de la producción del sonido original. Si lo vamos subiendo, vamos a tocar y va a ser pam, pam. Y si lo hacemos hasta acá, vamos a tocar y va a ser bam, 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 bam. Y se va a quedar repitiendo como pendejo todo el rato sin parar. Entonces, con este control jugamos con eso. Ahora, viene este otro. Tiempo, ¿no? Exactamente, delay time. Si pusimos 2 repeticiones, vamos a ver qué tan cortas o qué tan largas se van a estar haciendo. Yo había escuchado ahí un güey que decía, es que si estás tocando en corcheas o en semicorcheas o no sé qué, Ajá. y tienes que adecuarlo a eso, ¿no? Hay varias maneras. Los delays tienen un control que se llama tap. Tú estás tocando una canción y de repente empiezas a tapear un delay. O sea, empiezas a tapear el ritmo de la canción y el aparato ya te lo registra y empieza a parpadear un poquito. No sé si lo has visto. Entonces ya de ahí, cuando tú activas el delay, ya está sincronizado con el ritmo que le están dando a la canción. Entonces cuando lo estés tocando, pues ahí hace bien padrote el efecto. O lo puedes manejar tú, decir, ¿sabes qué? Quiero que cuando yo haga el golpe, me dé la respuesta, ya sea en una negra o en una blanca o en una redonda, o que me lo haga en corcheas, y vuelvo con el asunto del tiempo, pues lo vas modificando a la cantidad de tiempo que quieres que esté sonando o que se pierda. Entonces, activamos, desactivamos y los 3 parámetros que vamos a modificar. Generalmente, con el pinche delay que te topes en tu vida, va a tener esos 3 controles como parámetro. Y es básicamente cómo funciona ese... El delay. Si quieres agregar todavía más cosas, pues te sugeriría de repente que si quieres como esculpir más el sonido, pues te consigas tu pedal de ecualización, o sea, para dar una ecualización en particular, un reverb, un delay para las repeticiones, y más adelante, si todavía quieres como pulir más y la madre, pues mete un compresor. O sea, un compresor también le da como la suavidad que necesita a veces, o si quieres que toda la señal suene más pareja,
pues con el mismo compresor. Como músicos sabemos que es importante siempre estar consciente de la dinámica de las cosas que estamos tocando. Cuando se necesita tocar bajo, tocamos bajito. Cuando se necesita tocar con fuerza o presencia, pues tocamos de esa manera. Entonces el compresor de repente no te permite a veces checar si realmente estás tocando bajo o no. O sea, porque a veces llega a darle galleta y valiéndole madre cómo estés tocando. Es importante al principio controlar, o sea, saber controlar tu dinámica, y cuando ya tengas eso bien al putazo, que digas, ya la neta, o sea, ya sé en qué partes de la canción tengo que bajarle y en qué partes de la canción tengo que tocar con presencia. Una vez que tengas bien dominado eso, entonces mete el compresor, no hay pedo. Pero ahorita al principio yo te recomendaría que con lo que tienes está toda madre. Pues ya está, men. Ahí estamos. Que tengas buen día, cabrón. Muchas gracias. Y bueno, pues espero que esta clase les haya sido de utilidad. Le quiero mandar un agradecimiento especial a Jorge por habernos permitido compartir su clase. Les quiero extender la invitación a que si alguno de ustedes quiere resolver alguna duda en particular que tenga que ver con música, organización de tiempo y productividad, creación de contenido en general, estoy a sus órdenes en los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Si tienen alguna pregunta en particular, pueden hacerla en los comentarios y voy a designar el espacio de tiempo correspondiente para resolverla de la mejor manera. Sin más por el momento, les agradezco por haberme brindado el privilegio de su tiempo. Espero haber aportado buenas ideas con este video. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.